Hola, muy buenas tardes a todos los que a esta hora se están conectando a una actividad más de nuestro Festival Internacional de Música CIMA, organizado por la Universidad de Caldas desde la Facultad de Artes y Humanidades y específicamente desde el Departamento de Música con la colaboración de muchas instituciones y obviamente también de un equipo impresionante de otros programas de nuestra universidad. Hoy tenemos la fortuna, el honor, la alegría de contar con un invitado más en este festival para esta franja de conferencias, que es nuestro profesor Pedro Antonio Rojas Valencia, quien es profesor nuestro, es profesor de la casa de la Universidad de Caldas, quien lleva ya hace unos años trabajando en los programas de la Facultad de Artes y Humanidades. El profesor Pedro Antonio es profesional en Filosofía y Letras de la Universidad de Caldas, magíster en Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira y candidato a doctor en Diseño y Creación aquí mismo en la Universidad de Caldas. Estamos muy contentos de contar con su presencia, profesor Pedro Antonio, en una charla de la cual antes de la transmisión en directo estábamos hablando que es realmente pertinente hablar de estos temas dentro de todo no solo de la práctica musical o de la música llevada a la escena, sino precisamente de lo que es el pensamiento crítico alrededor del arte como tal y alrededor específicamente de la música. Hoy tenemos entonces como tema central en esta conferencia hermosa, como todas las que han pasado anteriormente, las formas de la censura, Sócrates y la práctica musical. Entonces, pues bienvenidos a todos los que se están conectando a nuestro Facebook Live y desde el canal de YouTube del CCU y pues los dejo entonces con la voz y la exposición del profesor Pedro Antonio Rojas Valencia, dándole la bienvenida y un gran abrazo, profesor, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias por la presentación. No me habían hecho una presentación de ese calibre hasta el momento. Muchas gracias a Jaime, que está también ayudándonos acá con los asuntos técnicos, y a Giovanni, quien ha estado en la dirección de este festival y de este espacio. Antes de comenzar, quisiera mencionar que este es un tema, el tema que quiero tratar hoy es el tema de la censura en la música, y que justamente lo propuse o lo escogí para esta charla por una razón, ¿sí? Y es que pues yo realmente considero que en un evento que gira en torno a las ecologías sonoras, en torno a la diversidad musical y las posibilidades también que da la música contemporánea, hay un tema que realmente ha estado allí en la base de la estética, del pensamiento político y de la reflexión musical, que es justamente el tema de la censura, ¿sí? Que es, digámoslo así, la gran oposición eh, digamos, que entablo en la charla, ¿sí? La gran oposición a la censura es también la posibilidad de un ecosistema musical más diverso, ¿no? Sin embargo, pues es finalmente una conferencia que tiene de suyo la estética clásica, ¿no? O sea, como preocupación principal, la estética clásica. Quisiera comenzar presentándoles este trabajo eh, de Muntadas, un artista español, ¿sí? Lo que hace este artista plástico es hacer un archivo donde recopila diferentes definiciones del concepto de censura y se propone como una página web, está en línea si lo quieren visitar. Se propone recopilar los casos de censura, todos los casos de censura que las personas puedan documentar, ¿no? Que las personas puedan documentar. Entonces es un archivo abierto. Conocí este trabajo en el último festival que tuvimos de arte contemporáneo, gracias a Ana María Guasch, y decidí entablar esta charla justamente porque muchas veces esta práctica, ¿no? La práctica de acallar al otro, de silenciar al otro y de controlar los discursos es algo que no parece tan evidente en el mundo musical como por ejemplo en el mundo político, pero también se da
en el mundo justamente de la música. Bueno, ya habiendo dicho esto, voy a hacer lecturas, ¿no? Dice, en tiempos de dictadura, la censura de la práctica musical no se reduce al cierre de auditorios o la quema de partituras. En general, implica la persecución, la tortura y el asesinato de músicos y compositores. Uno de los testimonios más desgarradores es el caso de Víctor Jara. Los militares chilenos le quebraron los dedos, cortaron la lengua y fusilaron con sevicia. La situación es siniestra porque la exclusión ha sido justificada racionalmente y avalada por agendas políticas, estratagemas jurídicas y teorías estéticas, ¿sí? Habría que recordar acá la investigación de Laura Jordán, ¿cierto? Que cuenta cómo durante la dictadura chilena, incluso, ¿no? Incluso las normas, las reglamentaciones políticas se modificaban, ¿no? Para que la música no fuera en contra de la agenda política del gobierno de turno, ¿no? Voy a continuar. Dice, la situación es siniestra, les decía, porque entonces esta exclusión viene de distintos lugares, ¿no? Desde las agendas políticas, jurídicas y lo que nos llama hoy, ¿no? Las teorías estéticas. El compositor Stakovich, por ejemplo, ¿sí? Recuerdan ustedes tal vez esta historia, fue censurado por el Comité Central del Partido Comunista durante del Partido Comunista porque su música no era un reflejo de los ideales de la Unión Soviética. Si ustedes recuerdan la historia, Alex Ross también nos cuenta cómo Stalin, ¿no? Stalin asiste a un concierto de este compositor, lo invita a su palco, ¿sí? Invita al músico a su palco y le dijo que la ópera soviética, cito, ¿no? Debería hacer uso de todos los procedimientos más recientes de las técnicas musicales, pero su lenguaje debería ser cercano a las masas, claro y accesible, ¿no? Días después, en el periódico del partido, se le acusa al músico de realizar una música oscura y moralmente obscena. Junto con otros músicos, fue blanco de ataques por parte de la prensa, ¿sí? Este caso sirvió principalmente para poner a prueba un nuevo método de control cultural, diría Alex Ross, ¿no? También hay otro caso, como que me imagino que algunos de ustedes conocen, ¿cierto? Es durante el régimen nazi, todos sabemos que el Ministerio de Propaganda censuró al compositor Arnold Schoenberg, ¿no? Porque consideraba justamente que su música tonal era fruto del espíritu judío, ¿no? Esa fue la causa de la censura, ¿no? Alex Ross también cuenta un poco este caso, ¿sí? Recuerda que, por ejemplo, Mengele silbaba sus melodías favoritas mientras seleccionaba las víctimas para las cámaras de gas de Auschwitz, ¿sí? El antisemitismo en la música también puede identificarse en el plano jurídico, ¿no? Debe recordarse que la ley del 7 de abril de 1933 excluía a los judíos del sector público. Esto es un poco triste, ¿no? Porque ese comité de propaganda fue asistido por Richard Strauss, ¿sí? Y provocó justamente que numerosos compositores e intérpretes fueran exiliados, asesinados o confinados en campos de concentración, ¿sí? Esto teniendo en cuenta que el Tercer Reich, ¿no? Era un amante profundo de la música, como les contaba ahora, pues Mengele silbaban también melodías de Wagner, por ejemplo, mientras fusilaban judíos, ¿sí? Thomas Mann escribe incluso en su Fausto, en su versión del Fausto, que la música en ocasiones sirve a fuerzas infernales, ¿no? Sirve a fuerzas infernales. Estos son como algunos de los casos más destacados. Entonces voy a comenzar un poco ya a entrar en materia en torno a la filosofía antigua, ¿sí? El estudio de la censura en la práctica musical desencadena un sinnúmero de interrogantes, ¿no? ¿Por qué se ha querido controlar la música? ¿En qué momento comienza a ser considerada como una amenaza para quienes detentan el poder?
¿Qué papel desempeña la teoría estética en su transformación en propaganda o en su integración a los discursos de los tiranos y de la barbarie? En el presente artículo me pregunto por los inicios de la censura musical. Los textos de la antigüedad suelen hacer menciones aisladas y las publicaciones dedicadas exclusivamente a la música son de autores tardíos, ¿no? Es como la primera advertencia que hay que hacer. Sin embargo, se pueden encontrar testimonios tanto de la importancia de la música como de la necesidad de regularla en la antigua Grecia, ¿sí? Estos testimonios, digamos, hacen parte de documentos o de libros que no eran exclusivamente dedicados a música, ¿sí? O al tema de la música, pero que sí, en ciertos apartados, aparecía con protagonismo, ¿no? La epopeya, la lírica, la tragedia y la comedia tenían un componente musical imprescindible. Esto es algo que también hay que recordar cuando uno está haciendo estudios sobre la antigüedad griega, pues que justamente la lírica y la epopeya y sobre todo la tragedia tenían unos componentes musicales, ¿sí? Incluso en algún momento Nietzsche va a lamentar, ¿no?, la pérdida de esos componentes musicales y va a decir que realmente solo tenemos para recordar a los antiguos el texto, ¿no? El texto, y que eso es básicamente un problema mayor, ¿no? Deme un segundo que tengo acá un problema de conexión. Ah, no. Bien, voy a continuar. Los aedos jugaban un papel fundamental en la educación. Difundían los relatos mitológicos y hacían parte de ellos. Femio, por ejemplo, confiesa que los dioses inspiraban sus cantos. Demódoco quebranta el ánimo de Odiseo al cantar sus infortunios. Quirón es el maestro del temible Aquiles. Y Marcias, el sátiro, es despellejado por Apolo, porque su música conducía a la embriaguez y al éxtasis, según Ovidio, ¿no? Acá lo que están viendo es una cerámica de figuras rojas, ¿no?, en donde se encuentran justamente Marcias y Apolo en ese duelo de la mitología griega que es icónico, ¿no? Justamente entre la lira también y el aulos, ¿no? Cuando Apolo derrota al sátiro, pues lo despelleja, ¿no? Lo despelleja. La música se menciona en las discusiones en torno a la educación, la belleza, la proporción y la armonía. Sin embargo, con frecuencia se olvida que desde los tiempos de las religiones órficas y los rituales dionisíacos, la práctica musical también fue considerada uno de los rostros del caos, uno de los rostros de la demencia y de la desmesura. Algunos filósofos advierten que la música podría ser peligrosa por la importancia que tenía en la vida pública de los ciudadanos e intentaron regularla. En las leyes de Platón, uno de los personajes llamado el ateniense traza un vínculo indisociable entre la música, la belleza y la virtud. Abro comillas. Sean bellas simplemente todas las posturas y melodías que se atienen a la virtud del alma o a la virtud del cuerpo, ¿no? Cierro comillas. También recuerda que en el pasado el pueblo era esclavo voluntario de las leyes. Megilo le pregunta al ateniense de cuáles leyes, a lo que le responde con las siguientes palabras, ¿no? Las leyes concernientes a la música, ¿sí? Acá hay una visión un poco nostálgica en Platón, ¿sí?, que va a sostener que pues básicamente todo tiempo anterior fue mejor, sobre todo en el campo musical. Y voy a citar un apartado célebre de la filosofía platónica. Dice, como estas y también algunas otras clases se encontraban así ordenadas y distinguidas, no era posible utilizar mal un tipo de melodía para un género que no fuera el suyo. La autoridad suprema en estos asuntos era entendida y con su consentimiento juzgaba y también castigaba al que no obedecía. No había siringa ni gritos incultos de la masa, como ahora, ni aplausos para dar el apoyo, sino que estaba establecido que los que habían completado su educación escucharan en silencio hasta el final, mientras que los niños, sus ayos y la mayoría de la plebe tenían la admonición del bastón que imponía el orden, ¿sí? O sea, si usted no seguía las leyes más importantes, que eran las leyes musicales, pues había un bastón. Esto básicamente es
los golpeaban como hace algunos años, ¿no? Que a los niños los golpeaban pues con las reglas, ¿no? Con las reglas. Tenemos una mirada también acá, digámoslo así, normativa, ¿no? Normativa. Las leyes, es decir, los nomoi, ¿sí?, de la música, que eran regulados por los jueces, no se reducían a una secuencia de alturas o ritmos, sino a situaciones emotivas, ¿no? Las escalas musicales o los nomois realmente se referían a unos etos, que finalmente era lo que desencadenaban esas escalas, ¿no? Por esta razón, la desobediencia era motivo de castigo, al ser entendida como una forma de corrupción de los ciudadanos, ¿no? Recuerden ustedes que los nomoi, estas escalas fueron atribuidas a Terpandro, ¿no? Enrico Fubini en su estética musical tiene un apartado extenso para intentar explicarnos un poco esta relación entre las leyes de la sociedad, las leyes políticas y las leyes musicales, ¿no? Es una relación simétrica. Finalmente, esta idea también de que habría que un motivo de castigo, ¿no? De castigo para el que no siga las leyes musicales, tiene su complemento en la idea de que la música también puede conducir a la corrupción humana. Cito a Platón. A continuación de esta libertad, de esa libertad que se alcanzaba con la música, surgía la de no querer servir a los magistrados, y siguiendo a esta, la de evitar el servicio y la amonestación del padre, la madre y los mayores. Y cuando están cerca del final, la de intentar no ser obedientes a las leyes. Ya en el final mismo, la de no preocuparse ni de los juramentos y garantías, ni en absoluto de los dioses, cuando muestran e imitan la llamada antigua índole titánica, ¿sí? Esto es brutal, o sea, usted empieza desobedeciendo la música, después desobedece a sus padres, a los magistrados, después a los dioses, y básicamente usted se corrompe en totalidad, ¿sí? La música suele encontrarse en diálogos que tratan la tensión entre estética, ética y política, como el Fedón, el Fedro, la República y las leyes, ¿sí? En ocasiones, Platón acepta que la práctica musical tiene la capacidad de corromper a los ciudadanos. Sin embargo, la diversidad de los personajes, de sus diálogos, los comentarios irónicos y los cambios de perspectiva de acuerdo a los contextos dramáticos de cada obra no permiten entrever una postura concluyente del autor, o sea, de Platón, ¿cierto?, respecto a la práctica musical. En este sentido, me centro entonces en la música que es condenada, ¿sí?, por ser contraria a las leyes del Estado. Que esto, bueno, cualquier parecido con el presente es coincidencia, pero en la antigüedad habría, ¿cierto?, se habría especificado esto, a lo menos Platón lo escribe así en la República, como un problema fundamental, ¿no?, como un problema fundamental concerniente a la educación griega. Por esta razón, trato principalmente la República, en donde se presenta una conversación entre Sócrates, Adimanto y Glaucón en torno a la educación de los guardianes. Allí se despliega una de las censuras más célebres de la historia de la estética musical. Y desde mi perspectiva, quizás, sin que lo haya pues escrito acá, uno de los momentos también que da origen, ¿no?, que da origen al mundo de la filosofía del arte, es un momento, desde mi perspectiva, bochornoso, ¿sí?, porque es el momento de la gran censura. Empecemos con la censura de los temas y de los géneros, ¿no? En la República, Sócrates sostiene que las palabras de los poetas músicos debían ser tachadas si resaltaban algún vicio, tanto humano como divino. La prescripción era sencilla: no deben permitirse los cantos en cuyos temas puedan encontrarse sollozos, gemidos o risas indecorosas, tampoco aquellos versos que se refieran a estados de embriaguez, deleite, codicia o cólera, ¿sí? En otras palabras, todo tipo de pasión desmesurada. El filósofo censura los cantos que imitan conductas, acciones, circunstancias y caracteres reprochables, dice Platón, abro comillas. Pero si han de imitar, que empiecen desde niños a practicar con modelos dignos de ellos, imitando caracteres valerosos, caracteres sensatos, piadosos, magnánimos y otros semejantes, pero las acciones innobles no deben ni cometerlas, ni emplear su habilidad en remedarlas, como tampoco ninguna otra cosa vergonzosa,
No sea que empiecen por imitar y terminen por serlo en realidad. ¿No has observado que cuando se practica durante mucho tiempo y desde la niñez, la imitación se infiltra en el cuerpo, en la voz, en el modo de ser y transforma el carácter alterando su naturaleza? ¿Sí? Entonces miren que acá ya hay una primera censura, ¿no? La censura de los temas. No se puede trabajar temas que conciernan como a conductas bochornosas. Esto básicamente, si lo trajéramos un poco al presente, quizás la mayoría de nuestra música no podría existir, ¿no? A lo menos la popular. Sócrates advierte que la práctica musical mimética es nociva para la República debido a la influencia que tiene sobre los guardianes, ¿no? Sobre los soldados, tal vez pensándolo hoy. Entre los que cuentan las falanges, ¿cierto? Los aurigas, los hoplitas, etc. La música anunciando los tormentos del Hades, ¿sí? Podría convertir a los guerreros más valientes y esforzados en personas temerosas de la muerte y cobardes. Esta es la otra censura temática, ¿no? Es decir, la música tampoco, ¿no? Tampoco podría trabajar los temas concernientes con la muerte porque podría volver cobardes a los ciudadanos. Estos versos, dice Platón, abro comillas, y todos los que se le asemejan, rogaremos a Homero y los demás poetas que no se enfaden si los tachamos. Literalmente esa es la palabra que hay, si los tachamos, ¿no? Si los borramos. No por considerarlos prosaicos o desagradables para los oídos de los demás, ¿no? Sino pensando que cuanto mayor sea su valor literario, tanto menos pueden escucharlo los niños o adultos que deban ser libres y temer más a la esclavitud que a la muerte, ¿no? Más a la esclavitud que a la muerte. La censura de los temas que tratan los tormentos del Hades es correlato de la antigua asociación entre los músicos y la falta del valor en la antigua Grecia. Recordemos, por ejemplo, que en la Ilíada Héctor le reprocha a su hermano la cobardía, ¿sí? Recuerden que Paris, al raptar a Helena, debía enfrentarse, ¿no? Enfrentarse a Menelao. Y cuando no lo hace, pues Héctor justamente le dice que más le valdría la cítara, ¿no? Que más le valdría la cítara. Dice, no esperas a Menelao, caro en Ares, conocerías de qué varón tienes la floreciente esposa, y no te valdría la cítara, o los dones de Afrodita, la cabellera y la hermosura, cuando rodaras por el polvo. ¿No? Le dice que es un cobarde, esta asociación entre música y cobardía. Semejante reprimenda no se veía exclusivamente al hecho de que París raptara a Helena, trayendo consigo la devastación y la muerte de los troyanos, sino a la cobardía que demostraba al huir, ¿no? de la contienda con Menelao. La censura de los temas, de los cantos, alcanza su dimensión más inquietante cuando el filósofo se opone a la manera en que el pueblo griego había comprendido la divinidad, ¿sí? La divinidad. Sócrates se inscribe en una tradición que cuestiona el aspecto excesivamente humano que los poetas le otorgaban a los dioses, ¿sí? Recordemos que ahí estaba también Genófanes, Heráclito, Pitágoras, Anaxágoras y Píndaro, ¿no? Cuestionando el carácter humano de los dioses, junto pues con Sócrates, no era solamente Sócrates. Sócrates se inscribe en esa tradición que cuestiona el aspecto excesivamente humano que los poetas otorgan a los dioses y los héroes. Allí aparece otra censura entonces, ¿no? Dice, obliguemos a los poetas, en este caso poetas músicos, a decir que semejantes hazañas no son obra de los héroes, o bien que estos no son hijos de los dioses, pero que no sostengan ambas cosas, ni intenten persuadir a nuestros jóvenes de que los dioses han engendrado algo malo, o de que los héroes no son en ningún aspecto mejores que los hombres. ¿Sí? Esto pues sería la gran censura pues, que hay en la República Platónica. Sócrates no solo censura los temas que encuentra que trataban los músicos, ¿sí? Como las tretas, las astucias o los engaños, sino también los géneros en que eran cantadas estas canciones, ¿no? Estos temas. Teniendo en cuenta que cada una de las formas narrativas se relaciona con un género musical particular, ¿no? La imitativa era propia de la tragedia y de la comedia, la narrativa simple propia de los ditirambos y la mixta propia de la epopeya y de la lírica. El filósofo prohíbe dos de estas formas narrativas, ¿no? La imitativa y la mixta. La razón radica en que considera que el músico no debe ocultarse detrás de nadie. Aquí aparece con toda contundencia
la condena mimética. El filósofo acusa a los poetas de mentirosos, de creadores de fantasmagorías, cautivos de su actividad sustitutoria de la realidad, porque no conocen aquello que imitan, ¿sí? La música mimética haría parte del mundo de las apariencias, los engaños y los sortilegios malignos. Abro comillas para citar de nuevo a Platón: solo lo vil es engendrado por el arte imitativo. Cierro comillas. La censura tiene entonces como correlato también la crítica socrática del arte figurativo, ¿no? Del arte figurativo. El destierro de los pintores por su actividad justamente representacional. Sin embargo, Sócrates reconoce que la música no trabaja exclusivamente con las sombras del mundo sensible. Su peligro radica en que afecta las acciones y las pasiones humanas. En ese sentido, pues acá lo digo, no está en el texto, digamos que es muchísimo más peligrosa. En general, se trata de una censura ético-política que se enmarca en una discusión en torno a la virtud, pero para ser más virtuosos a los ciudadanos, el filósofo se propone separar la verdad de la mentira, ¿no? La censura de los géneros, entonces, también se justifica con argumentos de corte epistemológico, ¿sí? Porque dice Platón: la pintura, en general todo el arte imitativo, hace sus trabajos a gran distancia de la verdad y trata y tiene amistad con aquella parte de nosotros que se aparta de la razón. ¿Sí? Esta es la primera gran censura en la obra socrática. Bueno, en la obra platónica, ¿no? En voz de Sócrates, que era el personaje conceptual de Platón. Tengo acá otra gran censura. Vamos a ver cómo me da con el tiempo. Voy a trabajar la censura de las armonías, los ritmos y los instrumentos de viento. ¿Sí? Sócrates reconoce, siguiendo las consignas pitagóricas, una estrecha relación entre el músico y la constitución del cosmos. La República narra la historia, en la República, por ejemplo, ¿cierto? Narra la historia de Er, el armenio, que después de 12 días de muerto pudo regresar al mundo de los vivos para dar cuenta de las visiones que había tenido en el mundo suprasensible. Allí describe la manera en que estaban ordenados los cuerpos celestes según círculos concéntricos. En cada uno de estos círculos, abro comillas, era arrastrada una sirena que giraba con él, cantando una sola nota de su voz, siempre en el mismo tono, de suerte que de estas 8 notas diferentes resultaba un perfecto acorde. Cierro comillas. Esta teoría, que años más tarde sería conocida como la armonía de las esferas, debe su nombre tanto a la suposición de que el orden del cosmos es comprensible por medio de la razón, por el logos, como a la idea de que los movimientos de los cuerpos celestes siguen figuras perfectas. Abro comillas otra vez para referirme a Platón. Los extremos se encuentran a igual distancia del centro, prefiriendo así la más perfecta de las figuras y la más semejante a ella misma, ¿no? Acá tenemos un poco esta idea más tardía, ¿no? Sería el monocordio pitagórica y la esfera armilar, ¿no? Que son como las figuras justamente de esa armonía de las esferas. En el banquete, Erixímaco, aplaudido por Sócrates, define la armonía como la conciliación entre contrarios. Se trata de una disposición cósmica que determina los movimientos de los seres, la Tierra y los astros. La idea de que todo se encuentra ordenado por leyes y que éstas se pueden conocer gracias a la medida y el cálculo aproxima la práctica musical a la ciencia. La música, o a la episteme en este caso, no la ciencia moderna. La música debería entonces ser el espacio de esa armonía y estar determinada por la consonancia de todo lo existente. Según Sócrates, para que la práctica musical se pareciera a la armonía del cosmos, debía seguir una serie de prescripciones. La más importante es aquella que decretaba que la música debía estar determinada por la razón y que por ende debía seguir proporciones simples. Abro comillas. Lo eurítmico tomará modelo y seguirá la bella dicción, y lo arrítmico, al opuesto de ella, lo mismo ocurrirá también con lo armónico y con lo inarmónico. Sócrates asume que la armonía del alma es análoga a la armonía del cosmos y por ende, en este caso, ¿no? También a la armonía musical. Traduce los componentes formales de la música a distintas situaciones emotivas. De esta manera abre de nuevo el camino para formular la censura
a partir de consideraciones ético-políticas. Cito de nuevo. La bella dicción, la armonía, la gracia y la euritmia no son sino consecuencia de la simplicidad del carácter. Ahora bien, la falta de gracia, ritmo o armonía está íntimamente ligada con la maldad en palabras y modos de ser, y en cambio las cualidades contrarias son hermanas y reflejos del carácter opuesto, que es el sensato y bondadoso. Por consiguiente, no solo tenemos que vigilar, ojo esa palabra, vigilar, ¿no? Dice la traducción, a los poetas y obligarles a representar en sus obras modelos de buen carácter o a no divulgarlas entre nosotros, sino que también hay que ejercer inspección sobre los demás artistas e impedirles que copien la maldad, la intemperancia, la vileza o la fealdad en sus imitaciones. Hasta ahí Sócrates, Platón. Sócrates sigue las enseñanzas de Damón, ¿sí? Y las doctrinas pitagóricas cuando propone la censura de los ritmos y las escalas musicales, ¿sí? Recuerden ustedes que Damón fue un músico y filósofo de la antigüedad, del que no se tienen pues muchas noticias, ¿no? Pero Fubini, también allí en ese compendio hermoso, pues como de la estética musical, sostiene que su doctrina se limitaba a afirmar pitagóricamente que el alma es movimiento y que desde el movimiento, en que también el sonido, y que también, bueno, el sonido es movimiento, hay una correspondencia directa y una influencia recíproca entre música y alma, ¿no? Hasta ahí Fubini. La cuestión es que Sócrates sigue las enseñanzas de Damón y las doctrinas pitagóricas cuando propone la censura de los ritmos y las escalas musicales. Por un lado, el ritmo debía ser uniforme y por otro, solo debían utilizarse las escalas o los modos, las escalas Doria y la escala Frigia. Esta música era considerada la propia de una vida ordenada, reflejo de la vida de los hombres prudentes y valerosos y ajena a las danzas. Esta censura a las escalas lastimeras, como la lidia, o las convivales, como la jonia, se fundamenta en la idea de que la música, como el cosmos, debe seguir movimientos regulares. Según Sócrates, Sócrates también argumenta, ¿cierto?, que las armonías deben ser simples. Por esta razón, los músicos deben evitar a toda costa pasar de un modo a otro, ¿sí? Modular, que es algo que se hace hoy con mucha frecuencia. Una vez realizada esta censura de la panarmonía, procede a realizar la prohibición de las flautas. ¿Sí? Acá tenemos el salpinx, el aulos, el doble aulos, etcétera, ¿sí? En la República afirma, dice, o pregunta más bien, ¿admitirás en la ciudad a los flautistas? ¿No es la flauta el instrumento que más sones distintos ofrece, hasta el punto de que los mismos instrumentos panarmónicos son imitación suya? Hasta ahí Platón, ¿no? Dice. Gracias a esto concluye que los instrumentos de cuerda, por ejemplo, la cítara, ¿cierto? O el barbitón, el arpa de ángulo o el triángulo, bueno, etcétera, el trigono, ¿sí? Debían primar sobre los otros instrumentos. Y dice, no te queda pues más que la lira y la cítara como instrumentos útiles en la ciudad. En el campo los pastores quizás puedan emplear una especie de zampoña, ¿no? Pero hoy solo tendríamos la cítara. Los peán, que eran las canciones apolos, los himnos, que eran los géneros en que se ejecutaban con instrumentos de cuerda, eran como las canciones que iban a perdurar, ¿no? En cambio, los ditirambos, en honor a Dionisio, y los trenos, que eran los lamentos fúnebres, y los himeneos, que eran las canciones festivas de matrimonio, y los menos estudiados, que serían los escoliones, ¿sí? Que eran las canciones báquicas, eran acompañados en su mayoría por aulos y por el barbitón, ¿no? Y los instrumentos entonces de viento se asociaban a las danzas y los rituales orgiásticos, mientras los de cuerda se relacionaban con la solemnidad del alma y la contemplación. ¿Sí? Lo que ustedes están viendo son unos bailarines y músicos etruscos, ¿no? De más o menos el año 500 antes de nuestra era, ¿sí? La música que ha sido incluida en la estética socrática es ante todo proveniente de las festividades orientales, ¿no? Nietzsche la llamaría la música dionisiaca y argumentaría que era una música popular
que conducía a la afirmación de la vida, porque al tomar distancia de la armonía celeste, hacía soportable la pesadez y la fatalidad por medio de la embriaguez y el éxtasis. Sócrates se enfrenta al pesimismo griego, ¿cierto? Tan estudiado por Nietzsche, que valora el sentido trágico de la existencia. Argumenta que prefiere a un dios sobre un sátiro, ¿no? Que prefiere a un dios sobre un sátiro. Y no haremos nada extraordinario, amigo mío, al preferir a Apolo y los instrumentos apolíneos antes que a Marcias y a los suyos, ¿no? Que serían los instrumentos de viento. Aquí podemos identificar que la censura socrática también tenía razones territoriales, religiosas y metafísicas, ¿no? Porque finalmente estaban excluyendo a la música oriental. Hasta bien entrado el periodo clásico, los poetas eran quienes creaban los mitos. Sin embargo, en el Timeo, el filósofo presenta un relato que supone la perfección de la divinidad, ¿sí? El demiurgo sería el creador de la armonía del cielo y de la tierra, encargado del tránsito del caos al orden. Esta metafísica sería acogida por el cristianismo al suponer tanto la perfección de la divinidad como la belleza de la creación, ¿no? O la pancalia, ¿no? Al criticar el aspecto humano de los dioses, Sócrates espera provocar valentía, resignación, templanza, moderación y obediencia en los guardianes y en los ciudadanos. Sin embargo, termina por convertir la música en simples proclamas de justicia divina. Abro comillas, poetas y cuentistas erran gravemente cuando dicen de los hombres que hay muchos malos que son felices, mientras que otros justos son infortunados, ¿no? La situación se hace mucho más compleja cuando se comprende que la armonía de las esferas, creada en este caso por el demiurgo, ¿no? Es una música que no pertenece al reino de lo sensible, no es audible para todos los humanos. Quizás solamente fue escuchada por él, en ese mito, por él el armenio, ¿no? O por Pitágoras, que creía también en la transmigración del alma y sostenía que había tenido más de una vida. La estética socrática, al tiempo que prescribe que la música debe ser el espejo del cosmos, censura y confina al silencio a casi todas las formas de la práctica musical griega. Bueno, tengo una tercera gran censura, pero voy a omitirla, ¿sí? Para empezar ya el cierre de la conferencia, ¿sí? Deme un segundo. Ya, dice acá. Algunas lecturas han atenuado la censura socrática en torno a la práctica musical, argumentando que se trata de una crítica a la educación y no una teoría política. Desde esta perspectiva, el filósofo estaría cuestionando la autoridad de la poesía y el dogmatismo con que era asumida, ¿sí? Estaría cuestionando justamente lo dogmático que podrían ser, en este caso, los músicos o los artistas. Razón por la cual, desde esta perspectiva, Homero se convirtió en el centro de sus críticas, ¿no? Se dice acaso que Homero, abro comillas, ¿no?, haya llegado alguna vez mientras vivió a ser guía de la educación para personas que le amasen por su trato y que transmitiesen a la posteridad un sistema de vida homérico a la manera de Pitágoras, que fue especialmente amado por ese motivo y cuyos discípulos conservan aún hoy día el nombre de vida pitagórica, aparecen señalados en algún modo entre los demás hombres, ¿sí? La censura musical no es extensible a toda la obra platónica, e incluso en los momentos que se torna más estricta, la música sobrevive a la purga, por lo menos aquella que desde el punto de vista socrático podría contribuir a la enseñanza de la virtud. En Arlanza sostiene que si pensamos la República como un programa político, la expulsión de los poetas no puede atenuarse, ¿sí? Porque, abro comillas, la censura es el fracaso de la utopía y la expulsión de todos los poetas es el fracaso de la política. ¿Qué modelo de convivencia puede ser considerado ideal desde el momento en el que excluye a una parte de la población con criterios como no conoce el objeto de su discurso, presenta un modelo alternativo o no alcanza, no ha alcanzado a ver a Dios, ¿sí? Ahora bien, hasta ahí lanza, ¿sí? La insistencia en la censura musical permite cuestionar la mirada que considera la música como un elemento civilizatorio,
bajo el supuesto de que la educación griega es fundadora de valores humanos intemporales y núcleo de la cultura occidental. La educación musical, entonces, puede ser reconocida como una práctica indisociable tanto del campo de la ética y la política como de la epistemología o la ontología y la religión griega. En la República, Sócrates prohíbe numerosas temáticas, géneros, ritmos y armonías, condenando lo que llamaba el afeminamiento de los guardianes, ¿no? Vean también como el lenguaje que utilizan, ¿sí? Quizá consideraba más sencillo gobernar humanos moderados y desapegados de la vida. Muchas veces el amante de la sabiduría no lo es menos del poder, ¿sí? Los jóvenes se transformaban en perros domesticados por el tristemente célebre rey filósofo. Paradójicamente, aquel que dice no saber nada se autoproclama el guardián de la verdad. La consideración de que la música debe ser regulada a partir de la medida y el cálculo es el correlato del racionalismo político. Christopher Long recuerda la objeción aristotélica a la idea socrática de que la mejor ciudad es aquella que tiene mayor unidad racional, ¿sí? Según Aristóteles, dado que la pluralidad es la condición misma de la posibilidad de una polis, las políticas de ingeniería social propuestas por Sócrates en la República, destinadas a purgar la polis de la pluralidad, conducirían al hecho de su destrucción. Esto es una traducción propia, hasta ahí Long. Resulta irónico que el filósofo que propuso la expulsión de los poetas de la República fuera condenado por una ciudad que no toleraba justamente la pluralidad y la diferencia de opiniones en cuestiones políticas y religiosas. En sus últimos días, Sócrates compuso un himno a Apolo y musicalizó versos de Esopo. Esto a mí me parece acá increíble, ¿no? Después de toda esa censura, pues Sócrates se dedica a hacer música antes de morir. Cuando le preguntaron por qué hacía esto, contestó, abro comillas, visitándome muchas veces el mismo sueño en mi vida pasada que se mostraba unas veces en una apariencia y otras en otra, decía el mismo consejo con estas palabras, Sócrates, haz música y aplícate a ello. O sea, tenía pesadillas que le decían que se dedicara a hacer música. Y yo, en mi vida pasada, creía que el sueño me exhortaba y animaba a lo que precisamente yo hacía, como los que animan a los corredores, y a mí también el sueño me afirmaba en eso que yo practicaba, hacer música, en la convicción de que la filosofía era la más alta música y que yo la practicaba. Pero ahora, ¿sí?, cercano a su muerte, ¿no?, Sócrates dice, después de que tuvo lugar el juicio y la fiesta del Dios retardó mi muerte, me parece que era preciso, por si acaso, por si el sueño me ordenaba repentinamente componer esa música popular, no desobedecerlo, sino hacerla, pues era más seguro no partir antes de haberme purificado componiendo poemas y obedeciendo al sueño. Sí, o sea, acá hay un momento muy bello, ¿no? Ya voy a terminar. Aunque es posible que Sócrates toda su vida se hubiera dedicado a la música, no solo porque era el creador de nuevos mitos y canciones, sino justamente porque hacía filosofía, una sospecha lo persiguió en la vigilia y en el sueño, hasta el día de la cicuta, la sospecha de que quizás se había equivocado en su quehacer filosófico. Así es que, ante la inminencia de la muerte, en el momento en que necesitaba purgar su alma, se reconoce como un músico poeta. La obra platónica se puede interpretar como un programa político educativo que Sócrates deseaba imponer al pueblo griego, pero también como una creación poética, ¿no? Como una creación poética. La oposición entre filosofía, música y poesía en los diálogos platónicos no es tan estricta como suele pensarse. El diálogo puede ser comprendido como un género musical a varias voces. Cuando no se limita a monólogos, consensos y certidumbres, permite la reconfiguración del pensamiento, la apertura al otro, la revisión filosófica de la vida pública y el análisis de las formas de la censura. En el banquete Alcibiades compara a Sócrates con Marcias, justamente porque el encantamiento que producían las conversaciones con Sócrates, con el filósofo, solo podrían compararse con las melodías de la música de la flauta del sátiro, ¿no? Resulta difícil creer que Platón, quien cuestiona a los tiranos de su tiempo, siendo encarcelado y entregado como esclavo a los espartanos, propusiera prácticas de censura tan cercanas a los regímenes totalitarios contemporáneos. No tenemos que
qué a sentir ante las palabras de Sócrates con ingenuidad de Adimanto. En todo caso, los procedimientos de regulación de la práctica musical podrían ser interpretados como una advertencia que permite prever los peligros de una república excluyente. Muchas veces se persiguen las sombras del pasado porque en definitiva lo que está en juego es el presente, ¿no? Nuestro tiempo, el hoy. Recientemente en Colombia la música se ha escuchado en el marco del estallido social del 2019 y del 2021. Numerosas agrupaciones realizaron acciones de protesta, como conciertos en las calles, cacerolazos sinfónicos, y musicalizaron las marchas, ¿no? La censura musical no se ha hecho esperar. En algunas ocasiones, las manifestaciones públicas han terminado en arrestos, en tortura y en coacción, justamente, de los músicos, ¿sí? Por esta razón, es de suma importancia no recordar únicamente la manera en que en la antigüedad se pretendía controlar la música, sino su papel subversivo en el programa de un sistema ideal. La música no sostiene el estado de cosas, sino que por el contrario, logra resquebrajarlo y trazar líneas de fuga. Comprender que la música puede corromper a los ciudadanos debe haber causado grandes tormentos a Sócrates. La música era considerada una suerte de medicina para el alma y la polis, pero ante todo era el veneno, el fármaco, como diría Derrida, ¿no? Que impedía el control excesivo de la interioridad y la vida pública de los ciudadanos. La música no siempre ha sido entretenimiento o propaganda del poderoso. La música también ha sido la piedra en su zapato, una de las formas de resistir dominaciones y servidumbres. Gracias. Creo que hasta ahí. Profesor Pedro Antonio, muchísimas gracias por esta maravillosa conferencia que hemos podido presenciar, todos los que estamos conectados a esta hora entonces al Festival Internacional de Música CIMA. Voy a permitirme entonces en esta ronda de preguntas transmitir una pregunta que hace a través de Facebook el profesor Leonardo Fox, al cual saludamos y el cual estuvo participando en días pasados en nuestro festival también, al cual le enviamos un gran abrazo desde el festival. La pregunta que hace el profesor Leonardo es la siguiente: ¿hasta qué punto cree Pedro Antonio que la censura de los poderes más recientes pueden haber sido influenciados por la tradición griega? Por ejemplo, la censura impuesta por la Iglesia o por los gobiernos republicanos. Muy bien. Bueno, la recepción del pensamiento griego, digamos que es algo que ha marcado la historia de Occidente, ¿no? Esto tal vez sea algo más o menos obvio lo que estoy diciendo, pero entendemos, por ejemplo, que el neoplatonismo y gran parte, pues, como de las lecturas que se hacen de Platón o de Sócrates en la antigüedad, pues tienen o buscan, digámoslo así, como actualizar su pensamiento, ¿sí? Actualizar su pensamiento. Yo pienso que los padres de la iglesia, por ejemplo, los grandes padres de la iglesia, tenían algunos puntos en común, ¿sí? Recuerden ustedes ese padre ejemplar, ¿no? Agustín, bueno, que llamamos de Hipona, pero realmente era de África, ¿sí? O San Agustín, pero en fin. Pues Agustín realiza también, o tiene unos tormentos muy fuertes en torno a la música, en sus confesiones, en donde básicamente él se pregunta si esa música que él está escuchando, cuando en las alabanzas, en las salmodías, ¿cierto? Si esa música que le hace experimentar tanto placer lo conduce a esos estados justamente porque es un elemento sensible, sonoro, ¿cierto? Corpóreo, de alguna forma el sonido es un cuerpo, ¿no? Eso ya a estas alturas de la historia lo sabemos, es táctil. O si lo hace porque lo acerca a Dios, ¿no? Porque lo acerca a Dios. Pues resulta que Agustín en esas confesiones y con todos estos problemas que veía allí, con su miedo, ¿no? También a la condena, sobre todo en el segundo momento, cuando deja de ser maniqueísta,
pues va a sostener que hay unos números, ¿no? Que hay unos números, que son los números iudicales, los llamados números iudicales. Siempre y cuando la música obedezca a esa suerte de numerología, ¿sí? A esa suerte de numerología, que es muy cercana también, digámoslo así, como a una concepción logocéntrica que podemos encontrar pues como en la tradición musical, ¿sí? O racionalista, la música lo acercaría a uno a Dios. Si no se siguen esas proporciones, esos órdenes, esas armonías, pues sería una música que lo distancia a uno de Dios. Entonces hay una coincidencia en los argumentos, ¿no? Hay una coincidencia en los argumentos y justamente prueba de eso es que de la Edad Media, pues la música popular sigue siendo pues un asunto allí más bien marginal a comparación de la música sacra, etc. Y no me acuerdo cuál era el otro que había que hacer relación con la Edad Media y con cuál. Ah, los republicanos. Bueno, no, yo creo que puedo dejar la pregunta hasta ahí para no corcharme tanto. Si quieres me haces otro. Profesor, bueno, estamos pendientes de si los que están conectados en este momento hacen otra pregunta. Yo quisiera hacer una aprovechando este tema tan, tan pertinente y lo quisiera asociar un poco a mi quehacer. Ya usted, profesor, pues hizo mucho hincapié en cómo a través de las artes y específicamente de la música se ha conducido hacia diversos objetivos desde diversos planos políticos, religiosos, etcétera. Y cómo la música tiene un poder de, de transformación, por resumir todo lo que usted ha dicho hoy, de transformación en la sociedad. Y cómo inclusive al inicio de la charla usted nombraba algunas historias de músicos sobre el tema de la censura y cómo ellos, al haber asumido posturas políticas en su momento, pues fue censurado su propio trabajo artístico, ¿cierto? Sin que literalmente su trabajo artístico fuera realmente una muestra de esa postura política en la gran mayoría de los casos. Ahora, en mi contexto como compositor, sabiendo ese poder que tiene la música, esa posibilidad que uno tiene como ser humano, como ciudadano, de poder a través del oficio creativo, poder exponer nuestro propio pensamiento y precisamente, digamos, dentro del contexto actual que vive Colombia, que vive el mundo entero en diversos temas. Eh, Pedro, ¿usted considera que hay una responsabilidad social de hacerlo con el mismo quehacer artístico por parte, en este caso, y por parte pues del contexto que le estoy hablando, de nosotros como compositores o músicos, intérpretes y demás, que existe esa responsabilidad social de trasladar ese pensamiento político, esa responsabilidad social a través de nuestro propio ejercicio artístico y que existe quizás una posibilidad fuerte de que esto pueda tener una incidencia contundente teniendo en cuenta pues, el impacto que tiene la música en la sociedad y digamos, por ponerle una palabra, digamos, la posición social que tienen o tenemos los artistas frente a esa posibilidad de comunicarnos con, con mayor cantidad de personas. Ah, ahí como que termino porque de pronto empiezo a salirme por las ramas. Entonces, Pedro, le dejo esa pregunta a usted. Esa pregunta tan bonita. Muchas gracias. Mm, bueno, voy a decir pues igual lo que considero, ¿sí? Eh, yo creo que no es un asunto, o sea, a veces como que sobrevaloramos también al músico o al artista, al pintor, ¿no? Hay algo que decía Duchamp, que a mí me parece como muy bello, ¿no? Y es que como que la obra realmente empieza a existir, ¿no? Empieza a existir después de que uno la soltó, ¿no? Y ese mundo es un mundo de, como también diría Huberman, ¿no? Ante la imagen o ante el sonido somos el elemento frágil, ya uno la soltó. Y el mundo de la recepción de la música
es un mundo que en apariencia es muy incontrolable, ¿no? Incontrolable. Uno muchas veces no sabe qué va a pasar del todo con eso. Eh, o sea, creo que este asunto del poder social o poder transformador de la música tiene mucho que ver más a veces con la circulación de la música que incluso con su producción, ¿sí? Y a cada uno tendría también que tener la capacidad de identificar la manera en que esos mercados de bienes simbólicos, ¿cierto? O estas economías naranjas también se disponen, ¿no? Se disponen con unas lógicas como, por ejemplo, que no se incite al odio, que por favor todos seamos más o menos tibios, ¿cierto? Etcétera, que son formas de censura más complejas que las formas de censura griegas, que eran súper claras, ¿no? Súper directas. Yo no puedo, o sea, acá no se trata de hacer prescripciones, porque también estaríamos cayendo en la misma trampa. Entonces, si yo les dijera, todo músico tiene la responsabilidad social, ¿no? Yo más bien diría que deberíamos estar atentos a cuando esos músicos que asumen estas posturas son callados, ¿no? Deberíamos estar allí atentos, porque finalmente es como el espacio también de la diversidad que hay que sostener. Hoy estuvimos hablando sobre Fabio Fuentes en el conversatorio previo. Los Wiwa tienen justamente una mitología muy bella en donde la música juega un papel fundamental en la creación del mundo, ¿sí? Y el dios de la noche de ellos justamente los está aconsejando para regresar o para conservar como la ley de origen, ¿sí? Como la ley de origen, la cercanía con la naturaleza, etcétera, por medio de la música. Pero ellos cuentan que en un momento se duerme este dios y la creación surge del pensamiento, todo era pensamiento, y los humanos surgen de acuerdo a lo que se estaba pensando allí, ¿no? Lo loco de esto es que justamente ellos van a decir, ¿no? Que hay una música que podría justamente transformar a las personas, acercarlas al mundo, entre comillas, natural, ¿sí? Y habría otra música que se podría usar como, bueno, para alejarlos de ese mundo, ¿no? Alejarlos de ese mundo. Entonces, lo importante que me parece a mí acá es que se reconoce el poder de la música, ¿sí? Y que se deja un poco esa idea del arte por el arte o de la hiperexpresión de individualidad que hay detrás de esa suerte de autismo, ¿no? De la música moderna, en donde parece que lo único que importa es la expresión de un compositor, ¿no? Y se empieza a comprender, sobre todo en las teorías decoloniales y en las teorías contemporáneas, la importancia de la colectividad, ¿sí? De la colectividad, la importancia, digamos, de que la música no sea un asunto solamente para satisfacer un gusto culturalmente impuesto, ¿no? Entonces creo que se trata de estar atentos, de no, de no despolitizar la música en ningún momento, de entender que va a tener allí unos agentes políticos y de cuidar a los músicos, ¿no? De cuidarlos, porque finalmente es un trabajo pues de toda una vida, ¿sí? Hasta ahí sería como lo que me gustaría decir, Juan Carlos, no sé. Muchas gracias, Pedro. Yo quisiera terminar esa bonita respuesta que usted me da a la pregunta con una anécdota. Hace unos años me fue comisionada una obra para ser tocada, interpretada en el Día de San Jordi que se celebra en España o especialmente en Cataluña de una manera pues muy fuerte, el 25 de abril creo que por ahí es la fecha. Era una obra o es una obra para trompeta solista y orquesta sinfónica. Y bueno, cuando yo la hice, cuando la compuse, digamos que, digamos de manera literal uno piensa, bueno, una obra en donde el que comisiona me dice que haga una obra que tenga elementos colombianos desde su folclore y que tenga elementos españoles desde sus músicas propias. Pues hombre, uno aquí, desde digamos criado en esta zona de Colombia, pues uno piensa inmediatamente en sonoridades relacionadas al paso doble. Y precisamente yo hice unos tintes, sobre todo en la introducción de la obra, con sonoridades que podrían eh, sonar de manera literal como un paso doble español.
Pero resulta que la obra iba a ser estrenada en Cataluña, en Sant Cugat específicamente. Cuando la obra la escuchó el director, porque esta obra, pues digamos que tuvo varios filtros de revisar, de mirar la orquestación, la logística, la preproducción, etcétera. Pude hablar con el director y me dijo de una manera muy respetuosa, me dijo, la gente se puede sentir mal, la gente que va a asistir a este concierto, se puede sentir mal al escuchar de una manera literal la música de una, así literal me lo dijo, de una zona del país de la cual nosotros no pertenecemos. Hay una actualidad de, de un pensamiento independentista desde Cataluña. Eso puede ser tremendamente un mensaje quizás político que no puede ser pertinente en ese momento, en esa fecha, con el público que vamos a tener, etcétera. Yo, conociendo un poco, pues, como la movida en Barcelona, yo caí como en esa cuenta, o sea, sabía que la música podía generar, o por lo menos lo que había yo escrito, podía generar una reacción muy fuerte en ese momento porque estaba los ánimos bien caldeados. Eso fue como por 2015 más o menos, 2015, 2014. Y lo cambié esas zonas de la obra por unas sonoridades que pudieran decirle al público oyente que estaban escuchando una sardana. La sardana es una danza típica de Cataluña. Y eso fue lo que hice. Y ahorita cuando usted estaba hablando, Pedro, y bueno, pues al final la gente reconoció esa sonoridad de sardana y bueno, hubo unos comentarios pues muy positivos, pero ahorita que usted estaba hablando, siempre estaba aquí en mi mente ese momento de que podría yo considerar, sin que hubiera sido el objetivo mío, de expresar un pensamiento político o acerca de la actualidad, sobre todo catalana, eh, podría verse ese momento, esa discusión o esa entrevista con el director como censura, quizás, ¿cierto? Como una censura o por lo menos un aporte a que, cómo poder más bien a través de la música generar un espacio que no caldeara un poco más los ánimos de lo que iba a suceder esa noche. A eso pues quería como agregar esa anécdota que me sucedió. Yo creo que el arte actual, el arte contemporáneo, tiene como una capacidad, ¿no? Como performativa, instalativa, ¿no? De leer contextos. Y en ese sentido uno no va y toca la misma pieza ya para todas partes, ¿no? Uno no compone, y esto tiene que ver con dónde se emplaza, dónde se territorializa esa música. Eh, y en la medida en que pues uno sea también consciente de esto, pues también gana, ¿cierto? Como potencia la musicalidad. Eh, pero creo que lo lindo de la situación incómoda que te tocó vivir es reflexionar, como lo diría Deleuze, ¿no? En un texto hermoso que es el ritornelo, en la territorialidad de la música. Va a decir que hay unos pájaros que reconocen a sus amantes solo en ciertos territorios, ¿sí? Y en otros lugares no. El canto de sus amantes siendo el mismo amante, porque la música está fuertemente afianzada a unos territorios, por más que a pesar de todo estemos en una época de globalización, ¿sí? En una época de globalización, pues justamente la globalización hace caricaturas de las culturas, ¿no? Hace caricaturas de las culturas. Y yo personalmente pienso que el paso doble, bueno, la música española, eh, no necesariamente pues se tiene que definir en un solo género, ¿cierto? Y entonces uno termina muchas veces cayendo en eso porque uno dice Argentina tango, y no, ¿cierto? Argentina y tango no, o sea, pues ahí toca pensar, son justamente en esos territorios, en cómo la música se hace lugar, cómo uno se hace el lugar también en la música, y cómo eso se puede desplazar y a veces universalizar casi, pero a veces no. Entonces creo que es todo el tema del multiculturalismo, de la transmodernidad, el que empieza a jugar acá
acá en esta situación concreta que hablas, ¿sí? Eh, bueno, yo creo que con esto podemos ir cerrando. Quisiera Sí, entonces de nuevo agradecerte, Juan Carlos, muchas gracias a Jaime y muchas gracias a Giovanni por la invitación. perfecto, profe. Muchas gracias, Pedro, por esta hermosa conferencia. Muchas gracias a Jaime por la transmisión, por toda la ayuda que nos presta de manera logística. A Leonardo, el profesor Leonardo Fox, que también nos hizo partícipe con una de sus preguntas y en su conexión con la conferencia. Muchas gracias entonces a la Universidad de Caldas, a la Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Música, al Grupo Check EPM, al Banco de la República de Manizales, al el Conservatorio Liceo de Barcelona y a todas aquellas personas e instituciones que han apoyado y han hecho posible esta actividad. Muchas gracias a todos los que se han podido conectar entonces esta tarde y recuerden que a las 4 hay una nueva transmisión de conciertos ya de clausura de este festival. A todos muchas gracias, un gran abrazo y espero pasen una feliz tarde. Muchas gracias, profe Pedro Antonio.